estudiantes y profesionales, que la verdad se Recording in encarga progress. de comprometernos con el desarrollo integral de esta comunidad estudiantil de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos enfocamos en fortalecer las habilidades duras y blandas de los estudiantes eh, a través de cursos, talleres y eventos de networking, brindándoles herramientas para destacar en el ámbito académico y profesional. Como hoy día, que estamos acá con dos ponencias sobre ciberseguridad y desarrollo de software. Hoy aprenderán sobre desarrollo de software y ciberseguridad con estos dos expertos. ¿Qué aprenderán? ¿Qué se hace realmente en estas áreas? Habilidades más valoradas en la industria, rutas de especialización y cómo dar tus primeros pasos en esas carreras. Eh, de acuerdo a nuestros ponentes de hoy día que nos acompañan, en Unity Cybersecurity, a cargo de Paulo Sarin Cepeda, que tiene un Senior Application Security Engineer en Udemy, un Senior Cybersecurity Consultant en A, más de 5 años de experiencia en pruebas de penetración, seguridad de aplicaciones y DevSecOps. eh, También tenemos en desarrollo de software a Jonathan Fabián Rojas Ñáñez, Customer Success Architect SASA en IBM, IBM Cloud Advanced Architect Certificate y Red Hat OpenShift Technical Specialist y más de 3 años de experiencia en arquitectura en la nube y datos y software. Así que también no olvidar que hoy día al final de todas las ponencias hay un sorteo, así que estén hasta el final. Y nada, agradecerles por su participación y estar acá. Ahora doy paso a Paulo, por favor, que vengas a dar tu hermosa exposición. Gracias. Hola, ¿qué tal, Freddy? Gracias por la presentación. ¿Me dejas compartir? Ah, perfecto. A ver. am, ¿Me dicen si ve mi pantalla, por favor? Si se logra visualizar. Dale, perfecto. Bueno. Eh, bueno, más o menos ya Freddy dio una introducción. No hay necesidad de darle tanta vuelta al quién soy. Realmente solamente vengo a compartir un poco de la experiencia que he venido teniendo durante estos 5, ya casi 6 años de experiencia laboral. Eh, esta presentación, como pueden ver ahí, fue preparada por mí, pero le doy un featuring a mi compañero Cristian Luciano, que fue realmente quien hizo esta primera versión en el 2021. En ese entonces fueron charlas, se llamaban Seco Talks. Luego lo volvió a replicar para charlas del núcleo. Y bueno, ahora me tocó a mí replicarla, pero dándoles una actualización desde lo que pasó en 2025 hacia lo que es hoy en día en 2020, perdón, lo que pasó en 2021 o lo que era en 2021 a lo que está pasando y va a pasar ahora en 2025, ¿no? Eh, Primero me interesaría saber si alguno aquí tiene algún conocimiento básico de qué es ciberseguridad, alguno tiene alguna idea básica, si es así, un uno en el chat, si no, pues si podrían poner un 2 sería estupendo, para saber más o menos si estoy hablando con gente que pues, no tiene nada de experiencia, tiene algunas nociones, sería interesante saberlo para, bueno, hacer un poco más amena la charla o no, dependiendo de lo que vayan respondiendo. ¿Algo? ¿No? ¿Están tímidos? Estoy viendo el chat por si acaso. Bueno, seguridad en internet. Ok, me sirve. Sí, suele ser un muy buen campo también, que tiene que ver mucho en este caso. Bueno, Pentesting Mobile. Ok, perfecto. Pues entonces estoy hablando con gente que no tiene mucho que ver con, con la parte tan novata de repente. Algunos de repente sí. Entonces vamos a tratar de que sea entretenido para ambos. Si por ahí alguno no es de la universidad, no se preocupe, no es de la uni. Al final y al cabo, los mensajes y lo que vamos a mostrar ahora aplica para todo. Eh, bueno, comenzamos. Esta es la pequeña agenda que vamos a ver. Primero vamos a ver algo súper sencillo, definición rápida de qué es ciberseguridad. No voy a tratar de aburrirlos para no perder tanto tiempo en ello. Luego vamos a ver qué haré si elijo ciberseguridad como mi trabajo, dónde puedo trabajar, por dónde empiezo. Un punto muy importante es qué no debo hacer cuando estoy por trabajar o cuando ya estoy trabajando. Y bueno, algunos recursos disponibles que pueden encontrar al final de la presentación, ¿no? Pensando de forma rápida, hay que definir una forma bastante
controversial hoy en día, dependiendo de a quién le preguntes, sobre los términos entre seguridad de la información y ciberseguridad. En este caso, eh, los términos desde 2018, 2017, que fue que empezaba la ciberseguridad, por así decirlo, a hacerse mainstream en Perú, eh, se confundían mucho, ¿no? Muchos decían que trabajaban en ciberseguridad y otros decían que trabajaban en seguridad de la información. De hecho, muchos de los que trabajan en seguridad de la información decían que trabajaban en ciberseguridad porque básicamente suena de repente un poquito más bonito, ¿no? Un poquito más interesante. Esto realmente no es correcto. Ambas tienen sus propias diferencias, lo cual está listado aquí, lo pueden ver. Déjenme pongo el láser. En este caso, la seguridad de la información es básicamente eh, tratar de asegurar cualquier tipo de información, ya sea en papel, propiedad digital, propiedad intelectual, ya sea a través de comunicaciones verbales, comunicaciones visuales, cualquier tipo de información. La información lo que manejamos hoy en día es cualquier cosa, por lo cual todo lo que sea información es valioso porque pues, da ventaja sobre otras personas o sobre otras empresas. Entonces, es un concepto muy amplio, muy genérico, donde en sí también tiene su campo de especialización y es propiamente dicho eh, y válido ser parte de esta especialización. Y luego viene la ciberseguridad, que es básicamente tratar de proteger equipos, redes, aplicaciones, sistemas críticos, datos, información que tenga que ver directamente con amenazas digitales. Eh, no directamente la info tiene que ser digital, puede ser física también, pero la amenaza puede estar relacionada directamente a lo digital, ¿no? En este caso, Internet, ¿no? Amenazas digitales, amenazas a través de Internet, hackers en Internet. O crackers, o como quieran llamarle. Luego podemos entrar en discusión de cuál es el término correcto, pero en general es tratar de defender todos los activos digitales y probablemente no digitales de amenazas digitales, en este caso, o Internet, ¿no? Esto lo saqué de la definición que hace el mismo AWS. Y en este caso, ambos términos, ambas áreas de especialización tienen el mismo enfoque, que es tratar de proteger los tres pilares fundamentales hoy en día de la seguridad en general, que es tratar de proteger la integridad, que es básicamente prohibir o evitar que se modifiquen los datos o la información si es que no están autorizados, la confidencialidad, que en este caso es eh, mantener el aspecto crítico de la confidencialidad, que sea privada la información en este caso, como dependiendo de los niveles que tengan, y protegerlo versus el acceso no autorizado, ¿no? Que en este caso sería que, por ejemplo, pues, si yo soy un externo a la empresa, no tendría por qué tener acceso a los, por ejemplo, estados financieros, a menos de que sean públicos, no tendría que tener acceso a la planeación de aquí a 6 meses en ventas, por ejemplo. Entonces, ese tipo de información debería seguir siendo confidencial y no debería salir a internet sin permiso o previamente meditación, ¿no? Y por último, la disponibilidad, que es básicamente que pues todo lo que la empresa esté haciendo se pueda continuar haciendo sin ningún tipo de interrupción debido a una amenaza digital en este caso, ¿no? Que básicamente es los típicos ataques de denegación de servicio, que básicamente es hacer que una página web se caiga. Por ejemplo, si una empresa, como por ejemplo, pongamos un ejemplo muy grande, que puede ser Mercado Libre o Amazon, que son tiendas virtuales, tiendas online, que por 10 minutos, 15 minutos, que es demasiado tiempo realmente, que se caigan estas aplicaciones y que no respondan, genera miles y miles de pérdidas, ¿no? Entonces la idea es pues mantener que esas páginas web se mantengan habilitadas y disponibles en el mejor de los casos el 100% del tiempo. Lo normal es tener un 99, 98%, pero ese es el objetivo, ¿no? El ideal es el 100% de disponibilidad, ¿no? Siempre 24/7 y que sigan operando cuando se deba, ¿no? Ahora, espero que haya quedado clara un poco la definición bueno, la diferencia. Ahora, ¿qué voy a hacer si elijo ciberseguridad? Cuando yo vi esta presentación de mi compañero, compañero y amigo de trabajo y todo lo demás, cuando yo la vi en 2021, esto estaba completamente diferente. Los 7 campos que están viendo aquí, de estos solamente se están repitiendo 4. Y esto nace debido a que pues, la tecnología avanza y evidentemente todo lo que tenga que ver con la tecnología que esté avanzando necesita estar seguro. Entonces, el primero de los casos donde uno puede desempeñarse en ciberseguridad es en el tema de la gestión de la ciberseguridad, que es básicamente
implementar buenas prácticas, marcos de trabajo internacional, estándares, eh, hacer un análisis de riesgo, priorización de riesgos. En general es toda la parte procedimental, políticas y lineamientos que una empresa debe seguir a nivel de ciberseguridad, pues para obtener certificaciones, para mantener un buen nivel de higiene en ciberseguridad, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que es válido hacerlo. En mi lado del caso yo no soy nada relacionado a este campo, de hecho no me gusta de nada, me parece muy aburrido, es mi eh, apreciación, pero conozco personas que les apasiona esto, les apasiona muchísimo. Tengo mi mejor amiga que trabaja en ciberseguridad, de hecho es abogada y le va muy bien en este aspecto de gestión de ciberseguridad porque pues eh, está metida mucho en este campo, ¿no? Luego vienen 6 campos de ciberseguridad hoy en día que están altamente demandados, todos por igual. Los 6 son campos técnicos, los 6 son campos que demandan un alto nivel de tecnicismo y a la vez no. Ahora les explico por qué. Más adelante lo vamos a ver un poco más. Pero bueno, el primero es el análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración, que es básicamente tratar de simular que eres un atacante, detectar vulnerabilidades, tratar de explotarlas, y cuando logras explotarlas y terminas el proyecto, por así decirlo, es asesorar a la compañía, en este caso, a la que te está contratando o para la que trabajas, eh, para que pues remedie estas mismas vulnerabilidades y las parche, por así decirlo, y evite que otra persona externa pueda tomar provecho de ello y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, disminuir los riesgos, evitarse problemas en el futuro, ¿no? Luego viene el tema de análisis forense informático, que esto es básicamente ser como un detective digital. Básicamente, por ejemplo, imagínense que nos cae un ransomware, que por ejemplo alguien descargó un archivo, abrió un archivo y toda la computadora se bloqueó, no tienes acceso a ninguno de tus archivos y te manda un mensajito que dicen, si quieres que todos tus archivos se liberen, págame 20 bitcoins. Ese tipo de cosas es muy crítica. Entonces, lo que hace un analista forense informático es básicamente trata de definir y obtener todas las pruebas, básicamente es un investigador, eh, saber cómo ocurrió el incidente, quién fue el que le dio clic, qué procesos en el sistema se ejecutaron para que se pueda infectar la computadora o las computadoras, cómo entró el hacker en general, todo ese tipo de cosas, replicar o tratar de entender cómo funcionó el ataque, en este caso a una empresa, es lo que hace un analista forense informático. Y esto tiene mucha usabilidad hoy en día en temas jurídicos, ¿no? En Perú ya hay una ley de ciberseguridad, en el resto de Latinoamérica se están implementando en diferentes países, en Europa lleva muchísimo tiempo que se está implementando y estas personas son muy, muy necesitadas en estos campos, básicamente para eso, ¿no? Para reunir pruebas, para reunir evidencia ante un jurado y bueno, te sirve de muchísimo, ¿no? Eh, Luego viene el tema de ingeniería inversa y análisis de malware, que es básicamente, todos aquí conocen qué es un antivirus, espero que sí. Todos conocen el típico Windows Defender, todos conocen el típico Avast, Avira, el típico que te dice la base de datos ha sido actualizada. Ese. eh, bueno, si ustedes pues, se preguntarán cómo es que esos antivirus reconocen los virus, es básicamente porque hay una persona detrás de esos software que lo que se encarga es analiza cada uno de los virus que salen en el mercado, que salen en general en la internet, hacen una copia de esos virus, los analizan, tratan de identificar todos los patrones que tienen en general y tratan de crear reglas de reconocimiento, por así decirlo, tratan de reconocer los patrones específicos de cada virus y los ponen en una base de datos y es donde Avast está constantemente actualizando su base de datos de antivirus para poder reconocerlos y proteger a los usuarios, ¿no? Esto a nivel corporativo es un poquito más complejo, pero para que tengan una idea de cómo funciona esto, ¿no? Estos mismos también se pueden encargar de, por ejemplo, todos aquí han probablemente jugado alguna vez algún juego en línea, no sé, Counter-Strike, Valorant, Dota 2, LOL, entre otros muchos, Call of Duty, entre otros, ¿no? Todos ellos hoy en día vienen con un programa famoso que se llama el anti-cheat, que es básicamente evitar que utilices software de terceros para tener una ventaja en el juego, ¿no? Que es básicamente, no sé, que tu mira se ponga directamente en el medio, que traquees a las personas, que ves a través de las paredes. Pues esos hacks, entre comillas, también se encargan de analizarlos la gente que se especializa en esta área, porque básicamente tienen que tratar de replicar qué están haciendo bien ellos, qué estamos haciendo mal nosotros que somos los desarrolladores del juego, y tratar de evitar y reconocer en tiempo real ese tipo de cosas y ese tipo de hacks que tienen los usuarios
y banearlos, ¿no? Entonces, en ambas especializaciones se pueden encontrar eh, gente detrás de ello, técnicamente hablando, muy capaz en ciberseguridad. Luego viene una que se llama, que es ser un investigador de vulnerabilidades. Esto, al igual que la ingeniería inversa, estas dos especializaciones son las que mayor nivel técnico requieren y mayor nivel de especialización y mayor tiempo y mayor todo, o sea, el nivel de esfuerzo para llegar a alcanzar uno de estos dos puestos involucra años de experiencia. De hecho, mi objetivo mi objetivo de vida, mi objetivo de trabajo, también se podría decir, es llegar a ser un investigador de vulnerabilidades. Lo tuve claro desde que empecé en ciberseguridad, era lo que quería hacer. Entonces, y sigo en el proceso de ello, ¿no? Llevo 5 años trabajando y aún no logro llegar allí, pero es algo por lo cual me quita el sueño y puedo seguir estudiando sin problemas, ¿no? Básicamente lo que es un investigador de vulnerabilidades es tratar de identificar vulnerabilidades en general, fallos en los sistemas, antes de cualquier otra persona, ¿no? En este caso, hoy en día, los analistas de vulnerabilidades o los penetration testers, que son básicamente los que están aquí arribita, el segundo puesto, son los que utilizan las vulnerabilidades que han sido descubiertas por los investigadores para hacer su trabajo en el día a día, ¿no? Entonces, básicamente, si tienen trabajo y lo hacen de forma sencilla hoy en día los penetration testers, es básicamente porque existe un investigador de vulnerabilidades que le hace la vida más fácil, ¿no? Descubre un fallo, lo explota y lo hace público y pues en este caso los hackers en este caso pueden utilizarlo con mayor facilidad, ¿no? Es como funciona hoy en día y pues llegar a este nivel es algo muy, muy top en la industria. Luego viene el tema de ser parte de un equipo de respuesta de incidentes o ante incidentes, que es básicamente qué pasa si realmente me están hackeando, ¿no? Eh, Siempre hay una serie de pasos, una serie de mecanismos, una serie de políticas y procedimientos que las personas tienen que tener en su cabeza y saber actuar. En el momento, por ejemplo, infectaron a tu compañía, los hackearon, se robaron la información, etcétera, se pararon una planta. Esta gente lo que se encarga es de, están especializados también altamente para saber qué hacer y qué no hacer, evidentemente, durante un ataque, ¿no? En tiempo real, ¿no? Por ejemplo, ya nos infectaron en las computadoras de la compañía en un edificio. Ellos, cuando lo detectan, tienen que actuar de la forma más rápida posible, contener el ataque, contener al atacante, para evitar, por ejemplo, que se propaguen a la planta, ¿no? Y que paren una planta o que exploten la planta, ¿no? O sea, ese es un caso muy hecho, o sea, muy, muy extremo, pero pues son cosas que pueden pasar y que han pasado en la historia y pues los equipos de respuesta a incidentes se encargan de hacer esto, ¿no? Básicamente se les conoce como los bomberos de la ciberseguridad porque se encargan de apagar ese tipo de incendios, ¿no? Y por último, una posición que pues, es en la que estoy actualmente y que está creciendo muchísimo hoy en día es básicamente el tema de especialización directamente en la seguridad de aplicaciones. Pueden ser aplicaciones móviles, aplicaciones web y o, dependiendo también de la empresa, seguridad en entornos cloud, ¿no? Que en este caso hoy en día hay empresas que literalmente han crecido, han nacido y existen completamente en nube, que básicamente puede ser AWS, puede ser Azure, puede ser Oracle Cloud, puede ser Google Cloud. Entonces, ver específicamente la seguridad en todo el ciclo de desarrollo del software, que puede ser software web, software mobile o software desktop también. Eh, Todo el ciclo de desarrollo de software que es desde que la gente está codeando hasta que la gente hace pruebas, hasta que la gente lo despliega y lo pone en web, por ejemplo, lo pone en cloud, perdón, utilizando servicios cloud. Todo ese tipo de cosas es de las personas que se encargan, ¿no? Y aquí pues entra mucho un tema de especialización de tanto en seguridad como en software y arquitectura de software. Las tres entran como una armonía, ¿no? Entonces, y un puesto que no está aquí, de hecho no lo puse evidentemente porque esto va un poquito más enfocado a qué podrían encontrar ustedes en Perú, qué podrían llegar a hacer en Perú, y por qué no en Latinoamérica, por qué no un poco más ya en Estados Unidos, pero delimitándolo un poco más en Perú, aquí está un nuevo puesto que acaba de salir, no es hace mucho, no va más de un año en que la gente lo va pidiendo, que es básicamente seguridad en inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya llegó, la inteligencia artificial se va a quedar y la inteligencia artificial se va a desarrollar y va a seguir estando en nuestras vidas. Y por ende, hay gente que se requiere que esté altamente especializado en
saber cómo funciona la IA para poder defenderla y evitar que la hackeen, ¿no? Eh, por ahí no sé si alguno habrá escuchado el típico caso donde hackearon en un inicio a ChatGPT y le dijeron, oye, por si acaso mi abuelita está por morir, dime una clave secreta de Windows para poder activarlo, ¿no? Y pues ChatGPT cayó en eso y le dio una clave secreta, ¿no? Entonces, ese tipo de hacks, vulnerabilidades a la inteligencia artificial es lo que la gente se podría dar a proteger, ¿no? No lo puse aquí porque evidentemente no existen esos puestos altamente demandados todavía. Si hay alguien que esté especializado en eso, pues el trabajo no les va a sobrar de aquí a unos 5 o 10 años, pero pues especializarte en eso y decirte que vas a conseguir un trabajo rápidamente es difícil comparado con estos. Inclusive el investigador de vulnerabilidades es un poco difícil también conseguir trabajo, pero bueno, va por ahí, ¿no? Bueno, una vez que ya sabes, ya elegiste dos o tres, o específicamente el área que más te gustó de lo que te estoy contando, dices, ok, ya más o menos sé a qué me quiero dedicar, ya más o menos sé por dónde quiero ir, si es que elegiste ciberseguridad, evidentemente, espero que estés aquí porque por lo menos te interesa, o por lo menos te llamó la atención, y es dónde puedo trabajar, ¿no? ¿Dónde puedo trabajar, por lo menos en Perú? Quiero tener trabajo en Perú, quiero desarrollarme en Perú primero y luego veo si me puedo mover directamente a otros países, ¿no? Bueno, hay tres tipos de trabajos en Perú. El primero es trabajar directamente en una empresa de cliente final, como yo le llamo, y aquí directamente trabajas normalmente como un analista de seguridad, que es un puesto un poco genérico, y es en donde normalmente puedes tener acceso a información, acceso a desarrollo profesional muy amplio de forma horizontal, por así decirlo, puedes conocer de muchas áreas, y pues lo normal es que tengas un desarrollo continuo y llegar a ser un jefe de la seguridad de información, jefe de seguridad informática o un CISO, ¿no? Que se conoce, o que es básicamente Chief Information Security Officer, que es básicamente el gerente de los gerentes en temas de ciberseguridad, ¿no? O seguridad de información. También podrías trabajar en bancos, en fintechs, que básicamente son empresas donde la criticidad del negocio tienen que tener desarrollado el tema de la ciberseguridad, ¿no? Por ahí conocerán los hackeos que pasó en Interbank, por ahí conocerán los hackeos que pasó en BCP, BBVA, Scotia. Todos los bancos han sido atacados, todos los bancos van a seguir siendo atacados y por ende necesitan gente que los proteja, que básicamente es analistas de ciberseguridad que van a ayudarles a asegurar sus plataformas, asegurar su infraestructura, en general todo, ¿no? Aquí puedes conseguir puestos de pentesting también, temas de seguridad de aplicaciones también, porque hoy en día, por ejemplo, casos directamente, ¿no? BBVA, Interbank, BCP, todos los bancos grandes hoy en día mantienen una amplia cartera de clientes y los mantienen y se mueven con ellos directamente por las aplicaciones. Entonces, ya hoy en día el ir a una agencia, a una ventanilla física de un banco, es específicamente para hacer algo, un problema que tuviste o algo que quieres solicitar. Y realmente la seguridad que requieres es más en la aplicación, ¿no? Porque ¿cuántos no han visto que, por ejemplo, roban dinero con Yape o les roban dinero de Yape o por Plin y ese tipo de cosas? Entonces, hoy en día es muy importante que tu plata esté segura, por ende, las aplicaciones tienen que estar seguras, ¿no? Luego está el otro tipo de empresas que son las consultoras. Aquí hay dos subtipos. En este caso, si quieres apuntar a lo más internacional, a lo que pese muchísimo en el CV, donde vayas a cualquier lugar y tú digas, trabajé en tal empresa y la reconozcan siempre, puedes apuntar a las muy conocidas Big Four, que son Deloitte, Ernst Young o EY, KPMG o Price, que es PricewaterhouseCoopers, que es PwC también. Entonces, si tú vas a cualquier lugar del mundo y dices, yo trabajé en EY, yo trabajé en Deloitte, yo trabajé en KPMG, yo trabajé en PwC, todos van a tener una conciencia de decir, ok, trabajaste en una empresa internacional, trabajaste en una empresa que tiene muy gran nombre, de repente no un gran nombre en temas laborales, para serles sinceros, va a depender mucho del área, va a depender mucho de las personas con las que te encuentres en el momento en el que estés, porque pues, todo se basa en momentos. Eh, entonces va a depender mucho de eso, ¿no? Por ejemplo, les doy un caso muy sencillo, quiero ser muy transparente con todos. Yo trabajé en EY y mucha gente que está en otras áreas, por ejemplo, en temas de contabilidad, en temas de recursos humanos, programadores, muchas otras empresas te podrían decir, otras personas te pueden decir, no, trabajar en EY es horrible.
Pero yo realmente pasé un muy buen momento porque el área de ciberseguridad como tal, todos éramos amigos, todos nos conocíamos, todos éramos compas, todos éramos causas, por así decirlo. Entonces, todos éramos muy amigos y la forma de trabajar era muy sencilla porque pues todos nos conocíamos. Ahora, lo mismo le pasó a mi amigo en Deloitte. Todos le decían que no vaya, llegó ahí y fue uno de sus mejores tiempos y de hecho creo que sigue ahí. Entonces, eh, depende mucho de la experiencia, ¿no? No te bases solamente en lo que dice el genérico de la gente, porque pues sí pueden tener más experiencias, pero no específicamente en el área en el que tú te quieres desempeñar, ¿no? Que puede ser ciberseguridad en este caso. Ahora, yendo a empresas que son consultoras especializadas, eh, que tienen prestigio, tienes a Base 4, que es una de las más grandes hoy en día especializadas en Latinoamérica, está Entelgi, está Entity Data, Telefónica Tech, no Telefónica Movistar, sino Telefónica Tech es la empresa de consultoría de Telefónica. Es muy grande hoy en día, tiene muy buena gente dentro, conozco muchas personas adentro que son muy buenas capaces técnicamente hablando, entonces puedes aprender mucho de aquí. Layer 8 Security, QNAC, OpenSec son empresas que llevan años y años en el mercado, y se han hecho un nombre dentro, por lo menos dentro del mercado peruano. Algunas de estas son internacionales, por ejemplo, Base 4 es una empresa argentina, Entel es una empresa española, Entity Data es una empresa multinacional, casi ya como las de acá arriba. Fueron compradas por un fondo de inversión chino, si no me equivoco, y ahora están en todo el mundo. Este, Cuna, que es una empresa netamente peruana, la 8 también, OpenSec también. Telefónica, pues es una empresa española, ¿no? Ahora, algo que mucha gente aspira, y algo de lo que yo aspiraba cuando yo escuché esta charla 5 años atrás, porque mi amigo dio esta charla para mí, bueno, yo estaba en la charla para mí, y participé y la entendí muy bien. Hay una modalidad de trabajo cuando vas específicamente en el aspecto de pen testing, que es penetration testing, que es el segundo de aquí, análisis de vulnerabilidades, el que está aquí. Cuando estás en esa área en específico de desarrollo o de especialización, existe una modalidad de trabajo que se le llama freelance. Puedes aplicar a empresas que hacen este tipo de servicios, que es Pentesting as a Service, PaaS. Básicamente hay plataformas en internet que se llaman, que es, por ejemplo, una se llama Cobalt, otra se llama Synac. Estas dos plataformas es literal, postulas a la plataforma, ellos evalúan tu perfil y dicen, ok, eres una persona con buenas certificaciones internacionales, tienes un perfil de consultor, y tienes experiencia como para poder encontrar vulnerabilidades en cualquier tipo de clientes. Ok, tú vas a trabajar conmigo, y lo que ellos hacen son un intermediario entre empresas y pentesters. En este caso, lo que van a hacer es, por ejemplo, tienen 20 proyectos en paralelo, pero tienen una comunidad de pentesters de, por ejemplo, 500, ¿no? Entonces lo que hacen es, por cada proyecto seleccionan a 3, 4, 5, dependiendo de la dimensión del proyecto, y dicen, ok, estas tres personas van a este proyecto, estas tres van a este proyecto, y lo que tú haces es postulas a cada uno de ellos, y a veces el cliente te elige, a veces la misma empresa intermediaria es la que te elige y te asigna, entonces, y puedes ganar dinero con ello en tus tiempos libres, ¿no? Un fin de semana, por las noches, sin intervenir en tu trabajo, ¿no? Con tu trabajo principal, ¿no? Hay gente que directamente vive de esto, sin ningún problema, pero pues puedes tenerlo como trabajo secundario sin problemas en alguno, ¿no? O puedes optar por hacer temas de bug bounty, que es un término muy utilizado en ciberseguridad, que es básicamente, son personas que se inscriben también en plataformas. La más conocida hoy en día es HackerOne, y la segunda más conocida es Bugcrowd. Son plataformas que literal, por ejemplo, la empresa donde yo trabajo hoy en día, que se llama Udemy o Udemy, probablemente alguno la conocerá. Nosotros estamos en HackerOne, por ejemplo, y tenemos un programa que le dice a cualquier hacker del mundo, le dice, oye, si tú encuentras una vulnerabilidad en mi plataforma y me la reportas a través de esta plataforma, nosotros la vamos a evaluar. Evidentemente yo me encargo de eso, yo evalúo las vulnerabilidades ahora. Las voy a replicar, voy a ver si esa vulnerabilidad es válida y te voy a pagar una recompensa por ello, ¿no? La recompensa puede variar desde 5 o 10 dólares, puede ser tan alta, dependiendo de la empresa, evidentemente, hasta 15,000, 20,000 dólares por encontrar solo una vulnerabilidad, ¿no? En el caso de Udemy creo que el precio más alto son 2,000 dólares, pero pues es un estipendio muy bueno para algo que estuviste haciendo, por ejemplo, de forma esporádica en las noches, en tu fin de semana, ¿no? Entonces,
Así funciona en este caso el tema de Bug Bounty. Tú buscas específicamente vulnerabilidades para ciertas empresas o para muchas en particular, dependiendo de cómo te organices. Las reportas y pues te pagan por ello, ¿no? Esto es un poco más incierto, por así decirlo, y esto es un poquito más seguro, ¿no? Ahora, quiero que entiendan muy bien que elijan la empresa en la que elijan el perfil que elijan, van a poder especializarse, van a poder tener crecimiento profesional relativamente rápido. Solamente importa, uno, cómo sean trabajando y dos, las certificaciones que tengan. Evidentemente suena mal, muchas personas pueden estar no de acuerdo conmigo, pero el mercado es así como funciona. Mientras más certificaciones tengas, mejor es para el mercado y mejor te va a ir en general en el trabajo, ¿no? Ahora, eh, ya sé por dónde puedo comenzar, ya sé qué quiero hacer, ya sé dónde podría apuntar a trabajar, ahora sigue por dónde realmente empiezo. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero, el primer paso es, tienes que saber usar Google. No basta con buscar cómo hackear un Facebook. O sea, eso Google, uno, no te lo va a responder y dos, no te va a decir pasito a pasito. Tienes que saber buscar. Tienes que saber cómo utilizar Google. Tienes que saber cómo sacarle el máximo provecho a la forma de búsquedas de Google. El típico uso de esto es Google Hacking, así le conocen, que es básicamente darle un boost a todo lo que tenga que ver con búsquedas en Google para que puedas eh, encontrar los mejores resultados a lo que tú quieras buscar, ¿no? Dos, aprende a programar en Python. La FIS y todas las facultades de la uni hoy en día creo que ya enseñan Python. Entonces, aprende a programar en Python. Es un must hoy en día. Es algo que debes de aprender a hacer. Es algo que tienes que tener en tu perfil, sí o sí. ¿Por qué? Porque muchas herramientas, mucho software en general, lo vas a tener que hacer en Python. Lo van a tener que hacer en Python porque es la forma más fácil de entender código. Y porque pues, así como es la forma más fácil de entenderlo, también es la forma más fácil de programarlo. Entonces, es un ganar-ganar, ¿no? Si para el programador fue fácil hacerlo, también debe ser fácil para alguien que lo va a utilizar o que lo va a leer. Entonces, aprender a programar en Python, no tienes por qué aprender a programar páginas web. Si no quieres, lo ideal es que sí, pero pues, si no quieres, no. Pero con que sepas leer el código Python, interpretarlo y, entre comillas, debuguearlo, suficiente. Básicamente, entender la lógica, ¿no? Ahora, tienes que escoger también una distribución Linux. No puedes trabajar toda tu vida con Windows, de hecho es imposible hacerlo. Y siempre tienes que mantener un equilibrio entre Windows y Linux. En este caso, lo recomendable es que elijas una distribución basada en Debian. Si no sabes de lo que te estoy hablando, es up to you, puedes buscar. Se me va a hacer un mundo ahorita tratar de explicarles qué es Linux, qué es Unix en general y qué es Debian. Entonces, pero por lo menos quédese con las palabras claves que es Debian, Linux. Busquen distribuciones que les gusten. La más conocida hoy en día es Ubuntu, es el mejor lugar para empezar realmente. Puedes empezar directamente con Kali Linux, que es la versión de Linux especializada para ciberseguridad. Puedes hacerlo sin ningún problema. Y lo ideal es que empieces a manejar todo, ¿no? Todo por la consola. ¿Por qué? Porque en Linux está pensado para esto. Linux está pensado para que todo lo manejes con un teclado, sin la necesidad de usar un mouse. Mientras más utilices tu teclado, mientras menos dependas de un mouse, va a ser más provechoso para tu perfil, va a hacerte más productivo en ese tipo de distribuciones de sistema operativo y siempre va a ser mejor. Entonces, póntelo de repente como meta, ¿no? Todo el primer ciclo, todo el segundo ciclo, el ciclo que sigue, por ejemplo, que es ahí si me equivoco, 2025-2, voy a ponerme a que todos mis trabajos los voy a hacer en Linux, ¿no? Voy a hacer todo en Google Docs, voy a hacer todo en Google Sheets, voy a hacer todo en Google Slides. No sé, todo lo que tenga que programar, por ejemplo, lo voy a tener que hacer con Visual Studio en vez de usar JetBrains. Si uso JetBrains, la versión para Linux. Todo lo que tenga que correr, en vez de ponerle el comandito de run del IDE, pues correr todos los comandos por consola. Ese tipo de cosas es muy útil utilizarlo. Y no solamente para ciberseguridad, en general para todo el mundo de la tecnología, usar la consola es de las mejores cosas que puedes aprender a hacer. Ya sea la consola de Linux como también la consola de Windows, ambas son muy importantes, ¿no? Luego viene
aprende de dos youtubers que son muy buenos, son muy grandes y son los referentes hoy en día de la comunidad de hacking en español, que es Savitar y Plaintext. Uno es un español que vive ahora en Andorra y otro es un dominicano, si no estoy mal, de República Dominicana. Eh, Ambos son personas muy capaces, muy cracks en temas de ciberseguridad en español, sobre todo porque está en español, y sé que pues probablemente en el común denominador de la gente que empieza en Latinoamérica no sabe inglés, entonces empezar por contenido en español siempre está muy bueno. Ahora, si ya llegaste hasta aquí, felicidades, estás teniendo una perseverancia y una constancia tremenda. Eh, y probablemente cuando llegaste al punto 4 y lo estás haciendo todo probablemente en paralelo, te quiero decir que felicidades porque pues, probablemente eres una persona muy determinada en lo que quieres hacer y en lo que quieres conseguir, pero te falta el paso 5, ¿no? Y es un paso probablemente muy difícil para algunas personas, sobre todo para las personas de la uni, porque pues, se suele conocer el estigma que se tiene. Yo fui parte de ese estigma mucho tiempo, es que somos muy tímidos, que queremos hacerlo todo por nuestra cuenta, somos muy individualistas, pero lamentablemente tienen que entender que si quieres llegar lejos, puedes hacerlo solo. Pero si quieres llegar aún más lejos, tienes que hacerlo con amigos, en comunidad, en grupo, ¿no? Y para esto, pues existen miles de comunidades a nivel del mundo. Específicamente en Perú ya son más de 10 o 20 comunidades, si no estoy mal. Y yo voy a mencionar específicamente dos, porque una de ellas yo la fundé cuando estaba en la uni, que es CyberSecUni, y Hack the Box Meetups, Lima en este caso. Son dos comunidades muy bonitas, donde se comparte mucho conocimiento y donde vas a poderle preguntar a quien tú quieras y te van a ayudar, te van a guiar, te van a servir para potenciar tu aprendizaje, ¿no? Y por último, como un bonus, les puedo decir que si ya estás con todo esto y quieres más, tienes más hambre de conocimiento, vayas a comunidades y recursos en inglés. Lamentablemente, esto va a seguir siendo y va a perdurar por muchísimo tiempo más. El contenido en inglés, por lo general, siempre suele ser el más utilizado y el de mejor nivel. Porque pues básicamente las investigaciones son de Estados Unidos, la gran mayoría, ¿no? Eh, los nombres de los canales son Savitar, como están escritos aquí, es como los van a encontrar en YouTube. Savitar, S4VITAR, y el otro es Plaintext o Plaintext, con T al final. Y bueno, el tema de los youtubers o streamers también, porque son streamers algunos, en inglés, cuatro de los que yo más recomiendo son John Hammond. Este man literal no solamente te habla de penetration testing, te habla de casi todo el nivel técnico en ciberseguridad, ¿no? Te habla de reversing, te habla de malware, te habla de lo que sea. Todo lo que tenga que ver con el aspecto técnico, John Hammond te lo trata de explicar bien y bonito y detallado, ¿no? Y encima su inglés es muy bueno, entonces entenderlo no es tan difícil. Luego viene IPSEC, que es la misma temática que Savitar y Plaintext. Te enseñan mucho de temas de penetration testing y está en inglés y siempre suele ser el más utilizado, ¿no? Te dan muy buenos tips, por ejemplo, también, al igual que Savitar y Plaintext también, en inglés. Luego vienen dos que tienen que ver con directamente seguridad de aplicaciones. Uno es Nahansec y Stock. Ambos son muy buenos. El inglés de Stock es el más difícil de entender de estos cuatro, por si acaso. El de Nahansec es uno de los más fáciles también, igual que el de John Hammond. Entonces, vayan aprendiendo inglés, por lo menos si no le entienden nada al inicio, traten de más o menos entender la terminología en inglés, como para que luego cuando lo lean sea más fácil de recordar, o cuando conversen con alguien sea más fácil de recordar, porque lamentablemente, al igual que en casi toda tecnología, el lenguaje común es inglés. Entonces, todo lo que vayan a hacer, por lo general va a estar hecho con documentación, con manuales en inglés. Entonces, tienen que aprender inglés. Ahora, les voy a dar un chile rápido de una comunidad que se formó en la uni, que se formó en Perú y que hoy en día es muy grande y está creciendo muchísimo. Es CyberSecUni, antes se llamaba CyberSecFizz, fundada en el 2019 cuando yo lo hice. Hoy en día los chicos están logrando muchísimas cosas, tanto solos, como en conjunto, como en comunidad. Han participado en eventos, han participado en conferencias internacionales. Y bueno, básicamente es una organización estudiantil hoy en día, ya reconocida a nivel uni, que básicamente tratamos de compartir y aprender
de todo lo que tenga que ver con la seguridad informática y ciberseguridad, ¿no? El hecho de esto, el objetivo primordial hoy en día, el objetivo como familia que somos hoy en día, es promover la cultura en ciberseguridad, tanto en la uni como en cuantas universidades y en la sociedad. De hecho, hay universidades que están replicando la misma forma de llevarlo en Huaraz, en Arequipa, creo que también en Cusco. Entonces, para que vean que las comunidades van creciendo y que pues, no están solos, ¿no? No están solos en este tipo de, de journeys, de camino de aprendizaje, ¿no? Y para que vean que también participamos en temas de iniciativas solamente para mujeres. No solo son varones, por si acaso, por si hay alguna mujer aquí que esté interesada, no todos son varones. De hecho, tenemos una subcomunidad solo de mujeres y eventos solamente para mujeres que pues te dan un plus a la hora de aprender, ¿no? Y por último hacemos una conferencia, hicimos el año pasado una conferencia anual, este año la vamos a volver a replicar, que se llama CyberSecConf, y pues por ahí pueden buscarnos en redes sociales, ¿no? ¿Qué no debo hacer? Esto es algo muy importante, quiero que lo tengan en cuenta porque les va a ayudar también en la vida probablemente. Son 5 cosas muy importantes. La primera es que tienes que aprender que hay leyes y regulaciones por encima de las cosas que estás haciendo, ¿no? Si quieres practicar con ambientes reales, por ejemplo, quieres empezar a hackear cosas reales, por favor, por lo menos utiliza una máquina virtual, por lo menos utiliza una VPN, o utiliza la Red Tor, por favor. Por favor, no toques infraestructura que no es tuya o que por lo menos conozcas que es una infraestructura crítica, o sea, que le pertenece a alguien que está muy preocupado por lo que tiene. Yo sé que es muy complicado no hacerlo, pero tienes que ser fuerte, tienes que aguantar la tentación, ¿no? 2, la ética siempre es lo primero. Eres un ingeniero, eres un técnico, eres alguien profesional, y si eres de la uni, aún más, ¿no? Yo soy muy pro uni, pero tengo amigos de otras universidades que son muy buenos. Si eres un auditor, si eres un pentester y tienes que hacer informes o hacer algún control, nunca veas que algo está de más, ¿no? Si mejora tu trabajo, mejora tu entorno, mejoran todos, ¿no? 3, esto es mucho para la gente que está empezando en ciberseguridad y quiere buscar un trabajo en general. La actitud siempre le va a ganar a la aptitud. Si en algún momento alguien te pregunta si sabes algo, no tengas miedo en decirle no lo sé, pero siempre agrega el hecho de decirle pero lo puedo saber y lo puedo hacer, ¿no? Vas a tu casa, estudias, regresas al día siguiente o a la semana siguiente con la respuesta o con la solución, porque realmente esto es lo que forma la uni, ¿no? Esto es lo que te da la uni comparado con cualquier otra universidad del mundo, y te lo puedo decir porque conozco mucha gente del mundo. Esta actitud de resolver cosas de un día para otro no te lo da cualquier universidad, no te lo da en cualquier país. La uni es algo que te da como plus, entonces, y esto le agrega muchísimo a tu perfil, ¿no? Entonces, téngalo muy presente que la actitud siempre le va a ganar a la aptitud, y es por eso que quiero mencionárselos, porque pues mucha gente no lo toma en consideración, ¿no? Cuarto, haz que tu trabajo hable por ti, ¿no? Tienes que ser meticuloso, tienes que tratar de siempre tener los más altos estándares de calidad para que la persona que esté contigo, que esté siendo tu superior, que sea tu jefe, por así decirlo, le ahorres el trabajo, ¿no? Y cuando pasa esto, te vas haciendo un nombre dentro de la comunidad de ciberseguridad y del trabajo, y esto no hay mejor satisfacción que alguien te diga, o que alguien diga, oye, ¿quién hizo este trabajo? Que vayan y digan, este lo hizo fulanito, y ha venido mucha gente a tratar de cambiarlo, pero no ha podido porque pues sentó una base de calidad en lo que estaba haciendo, ¿no? Y por último, y no menos importante, perdón, por favor no caigas en el efecto Dunning-Kruger, que es un sesgo cognitivo muy grande que muchas personas tienen, que es básicamente que creen que cuando están aprendiendo y lamentablemente se rodean de gente que solamente alimenta su ego, creen que lo saben todo, creen que son lo mejor, se creen la última chupada del mango, como dicen en Perú, y terminan siendo más ignorantes que muchas otras personas, ¿no? No caigas en esto, por favor. Ayuda a la comunidad, sea de mente abierta, aporta, enseña, sea abierto a recibir feedback, y nunca olvides de cómo has iniciado, nunca olvides qué es lo que te enseñaron la gente en comunidad, ¿no? Yo nunca lo he olvidado, siempre lo he tenido presente, y bueno, más que nada, siempre he tratado de regresar las cosas que tengo en la universidad, ¿no? Recursos es básicamente lo que ya les había mencionado, el canal de Tito Savitar, lo pueden encontrar en YouTube poniendo el nombre nada más que está aquí, Savitar.
También puedes encontrar el canal de IPSEC. Si quieres laboratorios, ya directamente quieres empezar a hackear cosas, puedes empezar por Hack the Box o TryHackMe. Eh, Hay libros que son muy poderosos, que están muy bonitos. Python para pentesters, Python para hackers. La editorial 0x Word o Oxford son muy buenos todos, así que si quieres empezar por ahí los puedes encontrar gratis en internet si es que sabes buscar. Y por último, algunos blogs que puedes seguir. Hacktrix es un español que lo conocí, que es muy buena persona y tiene infinidad de cosas sobre ciberseguridad. De lo que tú quieras le puedes preguntar a esta cosa, a este wiki te lo va a responder probablemente. Hacking Articles son una gente de la India que son muy buenos. Dragon Jar son unos colombianos que también son muy buenos. Iron Hackers, Deep Hacking es un contenido en español también. Entonces, básicamente todo lo que está aquí lo vas a poder encontrar en Google. Y si quieres, y si estás muy adepto a eso, también lo puedes encontrar en ChatGPT, en Cloud, en Gemini, en lo que quieras, ¿no? Entonces, está por ahí. Bueno, ya para despedirme, nada más para que sepan de que la persona que le ha estado hablando durante los últimos 45 minutos no es un vago que está por ahí y que solamente le invitaron a dar una charla por cualquier persona. Soy de la uni, soy ingeniero de sistemas, bueno, bachiller, por si quieren decirlo así, la verdad es que no creo en el título, pero bueno, soy bachiller, ingeniería de sistemas. Yo fundé CyberSecUni. Me desarrollo normalmente hoy en día como Application Security Engineer o Pentester. Me considero un geek, un freaky, si quieren llamar así. Me gusta mucho escalar, soy un noob todavía. Este es mi idea. He trabajado en Udemy, bueno, estoy trabajando en Udemy, perdón. Yo trabajo en Gobalt, en la empresa que les mencioné aquí atrás. Yo logré ingresar aquí. Soy de los pocos peruanos que están en esta plataforma. Y no es tan difícil, la verdad, pero pues lo logré y me da bastante bien por ello. Trabajé en una fintech muy buena aquí en México. Trabajé en Iguay México también, en Perú. By the way, no sé si lo sepan o no sé si lo dimos en el preámbulo, pero soy peruano, estudié en la uni y hace como un par de años vivo en México. Entonces también el hecho de moverme fue por trabajo, entonces no fue nada más de emigrarme y saltarme la barrera, no fue ese el caso, o de quedarme ilegal, ¿no? He participado en concursos internacionales. El último fue el de la Ecoparty, que es la conferencia más grande de Latinoamérica de ciberseguridad. Quedamos segundo puesto. No fui solo, fuimos en un equipo. En algunos otros más. Me gusta dar charlas, me gusta compartir mi conocimiento. Y ya voy a dar uno que de hecho es mañana, que es para Monterrey, que aquí es aquí en la ciudad que se llama Monterrey, aquí en México. Y en este QR no les estoy pidiendo dinero, por si quieren escanearlo. Este es un link directamente a Google Calendar. Y si quieren algún tipo de mentoría, si quieren algún tipo de consejo personal, pueden agendar una reunión de 60 minutos completamente gratis. Y nada, ¿no? Eso es todo. Espero que les haya gustado. Y listo, ya estamos para las preguntas. Ok, Eh, muchas gracias Pablo por tu interesante exposición acerca de todo lo de ciberseguridad. Así que ahora sigamos con las preguntas. Primero, ¿alguien quiere levantar su mano y darle una pregunta a Pablo? Por favor. Dale chicos, participen. Acá está Pablo. Ok, mira, Piero quiere dar una pregunta, así que adelante Piero. Muchas gracias. Quería saber si cuántos años se necesitan para ser senior, ¿no? Nada más, eso sería todo. um, a ver, es muy controversial la pregunta. De hecho, me la han hecho muchas veces. Eh, yo realmente digo que el senior es una posición que puede tomarte, tener el puesto como tal, te puede tomar en tenerlo un año, te puede tomar en tenerlo 3 años, te puede tomar en tenerlo 5 años. Son los patrones más comunes. Pero la pregunta es, ¿realmente tienes las aptitudes de un senior? Entonces es algo que va muy de la mano, ¿no? Ser un senior significa, por ejemplo, hacer un proyecto solo, ser capaz de llevar un proyecto solo. Ser senior significa también ser capaz de enseñarle a la gente que tienes, con la que estás trabajando, ya sea más arriba o más abajo. Eh, Tiene que ver con capacidad de organización, tiene que ser con muchas capacidades que cuando ingresas a trabajar probablemente no las tengas. Y lamentablemente eso te lo da la experiencia. Entonces yo te diría,
depende mucho del proceso de la empresa también y de la persona. A mí, personalmente, salir de la universidad y ser senior me tomó solamente un año y medio. Lo hice como que en tiempo récord. Conozco amigos, conocidos, que están en la universidad todavía estudiando. Hoy, mayo 22, 2025, y ya son seniors. Entonces, depende mucho de cómo te desenvuelvas en el mundo laboral para ganarte el título. Yo la verdad es que, si, bueno, si te fijas un poco, a mí no me gusta tener el título de senior. Bueno, no es que me guste, simplemente no me jacto de serlo, porque creo que ser senior no es solamente un título, sino tiene que ver más de cómo te desarrollas en tu día a día y cómo te perciba la gente, ¿no? Por ejemplo, he trabajado con seniors que a mi punto de vista no debían de ser seniors, pero tenían el título mucho antes que yo. Entonces, quiero que lo tengas en cuenta porque no tienes por qué desesperarte en tener el título, tienes que desesperarte mayormente en conseguir probablemente las aptitudes y actitudes para ser un senior, ¿no? Espero haber respondido a tu pregunta. Ok, Genial. muchas gracias, Saulo. Ahora, sigue, Piero, normal. Ah, no, muchas gracias, muchas gracias. Genial. Ok. ¿Alguien más quisiera darle una pregunta a Pablo acá por el audio? ¿Alguien quiere levantar la mano? Si no, para seguir con las preguntas por el chat. A ver. Sí, Caleb pregunta si quiero empezar en mis prácticas en cyber, pero aún siento que no sé lo suficiente. ¿Existen requisitos base con los que ya podría aventarme a realizar prácticas? Eh, a ver, si quieres empezar a practicar y crees que no lo sabes todo, yo creo que te falta esta aptitud, desarrollala, que es básicamente la actitud, ¿no? Conozco muchos juniors practicantes que tienen certificaciones ya, que ahorraron su dinerito y pagaron su certificación y, y empezaron a trabajar, pero técnicamente hablando no son mejores que cualquier otra persona que conozca que no tenga certificaciones. De hecho, una certificación no habla por ti. Lo que habla por ti es la actitud que traigas y evidentemente la actitud también. Entonces, existen plataformas, existen recursos, como por ejemplo estos dos, Hack the Box y Try Help Me. Hacerte un perfil aquí vale mucho más que tener una certificación introductoria, ¿no? Conozco gente, de hecho, el que hoy en día es presidente, que es el chico que está aquí abajo, eh, literal es top uno en la plataforma de Hack the Box, es top uno de forma muy merecida. Eh, y para él conseguir trabajo fue relativamente sencillo. ¿Por qué? No tiene certificaciones, ninguna, cuando postuló al trabajo. Pero teniendo este perfil, practicando todas las semanas, siendo muy constante, consiguió ese background y hoy en día no le va mal. Entonces, y tiene mucho futuro porque pues al final y al cabo lo que demuestra mucho es su predisposición a aprender, su predisposición a mejorar. Entonces, si quieres empezar y sientes que no sabes lo suficiente, te falta tryhardear, te falta estudiar más, practicar en general. Y yo te digo, nunca va a sentirse listo probablemente para todo, entonces es cuestión de también hacer las cosas con miedo, ¿no? Si te da miedo postular, postula con miedo. Si tienes miedo a las entrevistas porque te preguntan algo difícil, postula, da las entrevistas y si no sabes, a la siguiente vas a saber qué onda, porque vas a poder recordar evidentemente lo que te preguntaron, vas a investigar luego y vas a poder responderlas si es que te lo vuelven a hacer, ¿no? Entonces, es básicamente el consejo que te daría, Caleb. Entonces, si alguien más te da una duda, consulta. Ok, creo que ya son todas preguntas, así que, bueno chicos, los que están presentes, quisieran por favor prender sus cámaras para que acá dejemos una prueba junto con Pablo que ya vas a irse de acá de la reunión, no va a quedarse hasta el final, así que por favor les pido que prendan sus cámaras por favor para que nos veamos una foto acá entre fraternos, por favor. Algo breve nomás, ya que ya se respondieron las preguntas. Algo, prendan sus cámaras, por favor, para acá dejar constancia de que hemos estado en una buena charla